Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos con 30 minutos de dejar ir, que hace ya unos cuantos días que no subo un vídeo y tengo muchas ganas de leer. Estoy ahora mismo en un proceso un poco complicado, estoy haciendo mucho dejar ir y estando mucho en el cuerpo. Entonces no estoy tanto en la cabeza porque estoy con la práctica, como os digo, que en mi opinión es lo más importante y no me ha dado tiempo a leer, pero estoy deseando de leer, que lo estoy echando de menos y de compartirlo. Así que vamos a ello. Hoy vamos con el capítulo 14, que es la relación entre mente y cuerpo. La influencia de la mente. La máxima fundamental que se debe comprender es que el cuerpo obedece a la mente. Por lo tanto, el cuerpo tiende a manifestar lo que la mente cree. La creencia puede albergarse consciente o inconscientemente. Esta máxima es consecuencia de la ley de la conciencia, que afirma que solo estamos sujetos a aquello que tenemos en mente. El único poder que cualquier cosa tiene sobre nosotros es el de la creencia que le damos. Con poder me refiero a la energía y la voluntad de creer. Si examinamos el mapa de la conciencia, véase apéndice A, es fácil ver por qué la mente es más poderosa que el cuerpo. El campo de energía de la razón se calibra en 400. Con sus creencias y conceptos mentales, es más poderoso que el campo energético del cuerpo físico, que se calibra en 200. Por lo tanto, el cuerpo expresará las creencias conscientes o inconscientes que tengamos en la mente. Nuestra predisposición a aceptar creencias negativas depende, en primer lugar, de cuánta negatividad retengamos. Por ejemplo, una mente positiva se negará a aceptar pensamientos negativos y los rechazará por considerarlos falsos. No admitirá ideas negativas comúnmente aceptadas. Sabemos lo fácil que es venderle autocondena a una persona con sentimiento de culpa o miedo a una enfermedad a una persona temerosa. La idea de que los resfriados se contagian es un buen ejemplo. Una persona que tenga la suficiente culpa, miedo y candor con respecto a las leyes de la conciencia se suscribirá a la idea de que todos se resfrían. Debido a la culpa inconsciente, siente que merece resfriarse. El cuerpo obedece la creencia mental de que los resfriados están causados por virus, que se agarran a nosotros y nos contagian. Así, el cuerpo, controlado por las creencias de la mente, manifiesta el resfriado. La personalidad que ha soltado las energías negativas subyacentes a la culpa y al miedo no tiene una mente temerosa que crea que hay un resfrío que da vueltas por ahí y lo más probable es que me contagie como los demás. Estas son las dinámicas que están detrás de la enfermedad. Los mecanismos son los siguientes. La mente induce alteraciones en el flujo energético del sistema de bioenergía y se produce un derrame de la energía reprimida en el sistema nervioso autónomo. El pensamiento es poderoso porque tiene una vibración de alta frecuencia. En realidad, un pensamiento es una cosa, tiene un patrón de energía. Cuanto más energía le damos, más poder tiene para manifestarse físicamente. Esta es la paradoja de buena parte de la llamada educación para la salud. Se refuerzan los pensamientos de miedo y se les da tanto poder que en realidad son los medios de comunicación los que crean las epidemias, por ejemplo, la gripe porcina. Las advertencias de los peligros para la salud configuran el entorno mental para que se produzca exactamente lo que se teme. Al cuerpo físico se superpone un cuerpo energético de forma muy parecida y cuyos patrones ejercen control sobre el físico. Este control se produce a nivel del pensamiento o la intención. La física cuántica también ha demostrado que la observación influye en las partículas subatómicas. La investigación clínica demuestra el poder de la mente sobre el cuerpo. Por ejemplo, en un estudio a un grupo de mujeres se les dijo que se les daría una inyección de hormonas para provocar la menstruación. En realidad, solo se les dio un placebo, una solución salina. Sin embargo, más del 70% de ellas presentaron tensión premenstrual temprana con todos los síntomas físicos y psicológicos.
Otra demostración clara de esta ley de la conciencia se observa en las personas con trastornos de personalidad múltiple. Aunque antes se consideraba rara, se ha demostrado que esta patología es relativamente común y, en consecuencia, se la ha estudiado más. Se ha demostrado que las diferentes personalidades tienen distintos acompañantes físicos. Por ejemplo, se producen cambios en los electroencefalogramas, en la mano que se utiliza para escribir, en el umbral del dolor, en la respuesta eléctrica de la piel, en el coeficiente intelectual, en los periodos menstruales, en la dominancia del hemisferio cerebral, en la capacidad de usar el lenguaje, en el acento y en la visión. Así, cuando está presente la personalidad que cree en las alergias, la persona es alérgica. Pero cuando está presente otra personalidad, las alergias desaparecen. Una personalidad puede necesitar gafas y otra no. Oye, esto lo tengo que mirar. Voy a mirar estudios de esto porque si es verdad, madre mía, nos está dando mucha información. Me voy a mirar algún estudio a ver qué encuentro. Hay diferencias notables en la presión intraocular y en otras mediciones fisiológicas entre las diferentes personalidades. Estos fenómenos físicos también cambian en personas normales bajo la influencia de la hipnosis. Las alergias pueden desaparecer o aparecer por simple sugestión. Las personas que reciben la sugestión de ser alérgicas a las rosas bajo hipnosis empezarán a estornudar al salir del estado hipnótico si detectan un jarrón con rosas en la mesa del médico, aunque éstas sean artificiales. El premio Nobel Sir John Eccles dijo que después de toda una vida de estudio, tenía claro que el cerebro no es el origen de la mente, como han asegurado la ciencia y la medicina, sino al revés. La mente controla el cerebro. Como en una estación receptora, como una radio, los pensamientos son similares a las ondas y el cerebro parece un receptor. Vale, o sea, la mente y los pensamientos controlan al cerebro. Voy a buscar luego también a este hombre, John Eccles. Como un aparato receptor o un panel de control, el cerebro recibe formas de pensamiento, las traduce a un funcionamiento neuronal y las almacena en la memoria. Por ejemplo, hasta hace poco se creía que los movimientos voluntarios de los músculos se originaban en la corteza motora del cerebro. Pero ahora, como dice Eccles, la intención de moverse se registra en el área motora suplementaria del cerebro al lado de la corteza motora. Por lo tanto, el cerebro es activado por la intención mental y no al contrario. Esto se ve en los numerosos estudios de imágenes cerebrales realizados a personas en estados de meditación. Por ejemplo, la investigación del Dr. Richard Davidson durante la pasada década en la Universidad de Wisconsin-Madison demostró que practicar la meditación de la compasión estimula una mayor actividad en la corteza prefrontal izquierda, la sede de emociones positivas tales como la felicidad, y la producción de una sincronía de ondas gamma de gran amplitud, signo de conciencia expandida, alerta y visión. Lo que mantenemos en mente tiene el poder de alterar la actividad cerebral y la neuroanatomía. Estamos sujetos a todo tipo de efectos producidos sobre nuestros sistemas corporales por las creencias conscientes e inconscientes que la mente mantiene. Esto incluye las creencias en los supuestos efectos de distintos alimentos, los alérgenos, los trastornos menopáusicos y menstruales, las infecciones y todas las demás enfermedades asociadas a sistemas específicos de creencias, junto con la propensión subyacente al estrés, debido a la presencia de sentimientos negativos suprimidos. Norman Cousins, redactor jefe de Saturday Review durante 3 décadas, demostró este principio cuando se curó de una enfermedad física grave por medio de la risa. Escribió Anatomía de una enfermedad, libro en el que describe su recuperación de la artritis paralizante por medio de grandes dosis de vitamina C y risa abdominal inducida por películas de los hermanos Marx. Descubrió que la risa tenía un efecto anestésico que podía aliviar su dolor durante 2 horas. La risa es un método de dejar ir. A través de la risa, Cousins simplemente soltaba la presión emocional subyacente y cancelaba los pensamientos negativos. Esto dio lugar a cambios muy positivos y beneficiosos en su cuerpo y facilitó su recuperación total.
Creencias que predisponen a la enfermedad. Para determinar nuestra propensión a la enfermedad, podemos examinar las preguntas siguientes. ¿Me preocupo por mi salud y tengo pensamientos de miedo con respecto a lo que me pueda pasar? ¿Siento una sensación secreta de miedo, excitación y peligro cuando oigo hablar de una nueva enfermedad que se está anunciando actualmente y está de moda? ¿Dedico tiempo a chequeos constantes, leo acerca de enfermedades o me asustan las historias sobre ellas que veo en televisión? ¿Me intereso por las enfermedades de los famosos? ¿Creo que el medio ambiente y los alimentos están llenos de peligros ocultos o que los alimentos contienen aditivos venenosos que causan enfermedades? ¿Creo que ciertas enfermedades son hereditarias? ¿Me paro o quiero pararme, pero no me atrevo a observar a las víctimas de los accidentes de automóvil? ¿Me gustan los programas de hospitales en televisión? Me gustan los programas de la tele que incluyen golpes, gritos, peleas, asesinatos, torturas, crímenes y otras formas de violencia. ¿Soy una persona aterrada por la culpa? ¿Estoy lleno de ira? ¿Condeno la conducta de otras personas? ¿Tiendo a ser sentencioso? ¿Albergo resentimientos y rencores? ¿Me siento atrapado y sin esperanzas? ¿Me digo a mí mismo, probablemente voy a contagiarme de todo lo que está dando vueltas por ahí? ¿Estoy preocupado por las adquisiciones y los símbolos de estatus en lugar de por la calidad de las relaciones? ¿Tengo un montón de seguros y aún así me preocupa que no sean suficientes? En resumen, para cambiar los cuerpos hemos de cambiar lo que pensamos y sentimos. Debemos dejar de lado los pensamientos y sistemas de creencias negativos y quitarnos el estrés de las emociones negativas que le dan energía. Debemos cancelar la programación negativa del mundo y de nuestros propios sistemas de creencias. Podemos ver los efectos nocivos de la programación negativa y del miedo en las personas que temen los alimentos, los productos químicos y las sustancias del medio ambiente. Cada día se anuncia un nuevo producto químico o sustancia se anuncia que un nuevo producto químico o sustancia tiene efectos nocivos. Cuanto más miedo tenemos, más rápidamente nos programamos y luego el cuerpo responde en consecuencia. El miedo a las sustancias, los alimentos, el aire, las energías y los estímulos de todo tipo ha llegado al punto de convertirse en una paranoia. Algunas personas se vuelven tan fóbicas con respecto al medio ambiente y lo que contiene que su mundo se hace cada vez más pequeño. Cada día son más miedosas. Sucumben hasta el punto de huir del mundo y vivir en burbujas artificiales, víctimas de sus propias mentes. Esto le puede suceder a una persona razonable. Fue el caso de un médico. Comenzó con el polen, la ambrosía, la casta de caballo, el pelo de perros y gatos, el polvo, las plumas, la lana, el chocolate, el queso, los frutos secos. Creía que todos ellos les daban alergia. Más tarde añadió el azúcar, hiperglucemia, además de los aditivos alimentarios, cáncer, los huevos y los productos lácteos, colesterol, y las vísceras, gota. A continuación, en la lista de lo dañino venían los colorantes alimentarios, las sacarinas, la cafeína y el aluminio, las telas sintéticas, el ruido, las luces fluorescentes, los insecticidas, los desodorantes, los alimentos cocinados a altas temperaturas, los minerales y el cloro del agua, la nicotina, el humo del tabaco, los gases de escape del escape de los automóviles, los iones positivos, las vibraciones electrónicas de baja frecuencia, los alimentos ácidos, los pesticidas y los alimentos con semillas. El mundo se le hizo tan pequeño que no había nada seguro que comer. No podía utilizar nada. No había aire para respirar. El cuerpo sufrió todas las alergias, reacciones y enfermedades para demostrarlo. Salir a cenar se convirtió en un gozo del pasado, ya que no había nada en el menú que pudiera comer, excepto la lechuga, cuidadosamente lavada, por supuesto. Y era imprescindible usar guantes blancos para coger los utensilios del restaurante. Luego, con el aprendizaje de una verdad esencial,
El patrón quedó completamente descifrado. Aquello que se tiene en mente tiende a manifestarse, incluso las creencias inconscientes. El responsable no era el mundo, sino la mente. Toda la programación negativa y el condicionamiento temeroso estaban en la mente y el cuerpo la obedecía. Esta ley revirtió la espiral paranoica. A medida que observaba y entregaba cada creencia interna, desaparecieron todas las reacciones corporales negativas, las enfermedades y los síntomas. En otras palabras, no era la hiedra venenosa lo que le causaba la reacción alérgica, sino la creencia mental de que la hiedra venenosa era un alérgeno. A medida que su mente soltaba su programación, las reacciones corporales desaparecían. Al realizar la prueba kinesiológica, se produjo una inversión completa de los patrones de reacción. Lo que anteriormente había producido una respuesta muscular débil ya no tenía ningún efecto. Su nivel de propensión general al estrés, obviamente, se hizo mucho más bajo, hasta el punto de que el cuerpo ya no reaccionaba en absoluto a lo que había considerado estímulos negativos, por ejemplo, las luces fluorescentes y los edulcorantes artificiales. Comparación con otras técnicas. Como hemos visto, el estrés surge del interior como respuesta a un estímulo. En realidad, el agente estresante es la presión de las energías emocionales suprimidas y reprimidas, que son un reflejo del bajo nivel de conciencia. Por lo tanto, para eliminar y prevenir el estrés, hemos de modificar el contenido de nuestra conciencia. Los tratamientos comúnmente prescritos para el estrés son similares a las medicinas. Tratan de reparar el daño causado por la enfermedad que ya tenemos en vez de curar su causa interna. Por ejemplo, en las conferencias sobre el estrés, habitualmente se incluyen los temas siguientes: aromaterapia, taller de ejercicio físico, acupuntura para los trastornos del estrés, biofeedback, quiropráctica, regulación del estrés, nutrición, fitness y tablas de ejercicios, homeopatía, entrenamiento autógeno, curación holística, masaje y trabajo corporal, tanques de flotación, equilibrio dental y técnicas de desenroscamiento mediante el uso de movimientos corporales. Vemos que los planteamientos comunes solo tratan con las consecuencias y los daños resultantes del síndrome del estrés. Ninguno de ellos trata las causas básicas. Todos implican procedimientos relativamente largos y complicados y no son fáciles de aplicar en el acto. A modo de ejemplo, supongamos que estamos dando un discurso o una conferencia. Estamos allí. No es práctico parar en mitad de un discurso y hacer ejercicios de respiración, entrar en un trance hipnótico, pincharnos con agujas de acupuntura o conectarnos a una máquina de biofeedback. ¿Qué utilidad tiene un tanque de flotación en medio de una discusión familiar? Como estos métodos son temporales, consumen tiempo y suelen ser caros, la gente los encara con entusiasmo al principio, pero después su entusiasmo se desvanece porque en el fondo no cambia nada. Persisten las mismas percepciones básicas del mundo, las mismas presiones emocionales. La personalidad sigue siendo la misma. Las circunstancias de vida no han cambiado, ni el nivel de conciencia. La propia psicología es la misma. Las expectativas continúan como antes y por lo tanto también la vida. Sin un cambio de conciencia no hay verdadera reducción del estrés. Solo se mejoran las consecuencias. Que no sé si se oye mucho a la gente afuera. Todas estas técnicas y tratamientos posintomáticos ayudan y a menudo alivian una condición dada, pero dejan intacta la base del problema. Uno puede practicar todas estas técnicas y seguir siendo la misma persona propensa al estrés. Mi experiencia me muestra que la utilización consciente del mecanismo de dejar ir responde más eficazmente al tratamiento de las enfermedades crónicas relacionadas con el estrés. Las dolencias comienzan a curarse espontáneamente, ya que se elimina la causa emocional subyacente y los tratamientos adicionales suelen volverse innecesarios.
En los casos poco frecuentes de enfermedades persistentes que no se eliminan con la entrega de los pensamientos y sentimientos negativos, pueden estar operando otros factores desconocidos como tendencias kármicas. Entonces entregamos el deseo de cambiar o controlar nuestra experiencia de vida y esperamos que más adelante se produzcan mayores descubrimientos internos sobre el origen y el significado de la enfermedad. La entrega a gran profundidad se completa cuando una persona ha dejado de necesitar o querer que se produzca la curación física. Cuando se han abordado los tres aspectos de la enfermedad, físico, mental y espiritual, y se entrega el resultado final o la recuperación deseada, se alcanza un estado de paz con respecto a la situación. La paz viene con total entrega interior a lo que es. Fin del capítulo 14. Interesante. Vamos a empezar un poquito del 15, que habla sobre los beneficios de dejar ir. El crecimiento emocional. Voy a cerrar la ventana porque no sé si está molestando y para que no se oigan más. El efecto más obvio visible de la liberación de los sentimientos negativos es la reanudación del crecimiento psicológico y emocional y la resolución de problemas que a menudo nos han acompañado durante mucho tiempo. Sentimos placer y satisfacción al empezar a eliminar los obstáculos al logro y a la satisfacción en la vida. A ver, sentimos placer y satisfacción al empezar a eliminar los obstáculos al logro, ¿vale? Al eliminar los obstáculos que nos llevan al logro y a la satisfacción en la vida. Pronto descubrimos que los pensamientos limitantes y las creencias negativas, que inconscientemente considerábamos verdaderos, solo eran el resultado de la acumulación de sentimientos negativos. Cuando soltamos el sentimiento, el patrón de pensamiento cambia de no puedo a puedo y soy feliz de hacerlo. Áreas enteras de la vida pueden abrirse. Lo que resultaba incómodo o no se expresaba puede hacerse sin esfuerzo y estar alegremente vivo. Veamos un ejemplo de esta progresión en la experiencia de un hombre de mediana edad, inteligente y exitoso. Toda su vida había querido bailar, pero se sentía incapaz. Quería bailar fuera como fuera, y en varias ocasiones, a lo largo de su vida, había asistido a clases de baile, pero siempre se sentía rígido, torpe y cohibido. Por pura fuerza de voluntad, a veces conseguía dar los pasos en la pista de baile, pero no lo disfrutaba y siempre estaba incómodo. Sus movimientos eran rígidos y calculados, y toda experiencia carecía de satisfacción y no contribuía a mejorar su autoestima. Después de trabajar alrededor de un año el mecanismo de la entrega, estaba en una fiesta con alguien que insistía en que se levantara a bailar. Sabes que no puedo bailar, dijo. Ven e inténtalo, invitó ella. E insistió. Olvídate de tus pies. Solo mírame y haz lo que mi cuerpo haga. De mala gana aceptó y dejó ir sus sentimientos de resistencia y ansiedad. En la pista de baile se soltó por completo. En un instante, sus sentimientos internos ascendieron en la escala desde la apatía hasta el amor, y para su sorpresa, empezó a bailar como siempre había soñado. La toma de conciencia, puedo hacerlo, lo invadió, y pasó del amor a la alegría e incluso al éxtasis. Su deleite irradiaba por doquier. Los amigos se paraban a mirar. Desde ese estado de júbilo, entró en la experiencia de unicidad con su pareja de baile. Vio a su propio ser mirando a través de los ojos de ella y se dio cuenta de que en realidad solo había un ser detrás de todos los seres individuales. Ambos conectaron telepáticamente. Él conocía cada uno de sus pasos una fracción de segundo antes de que ella lo diera. Estaban en perfecta armonía y bailaban como si hubieran practicado y bailado juntos durante años. Apenas podía contener su alegría.
El baile se aligeró y empezó a manifestarse espontáneamente, sin ningún pensamiento consciente por su baile. Cuanto más tiempo bailaban, más energía tenía. Fue una experiencia cumbre que cambió su vida. Esa noche fue a casa y bailó un poco más. El baile libre siempre lo había atemorizado más que ningún otro, porque no había forma de memorizarlo. Necesitaba espontaneidad y libertad, que era justo lo que había sido incapaz de experimentar antes. En casa puso música disco y bailó durante horas. Se miraba en el espejo, fascinado por las sensaciones de rendición del cuerpo y de libertad interior. De repente se acordó nítidamente de una vida pasada. Durante esa vida había sido un gran bailarín y ahora empezaba a recordar las instrucciones que le habían dado sus maestros. Al seguir sus instrucciones, los resultados fueron sorprendentes. Descubrió un centro de equilibrio dentro de sí mismo y comenzó a girar a su alrededor en un equilibrio perfecto. El movimiento se hacía sin esfuerzo y él simplemente se convirtió en el testigo del baile. Ya no había ninguna sensación de yo, solo había júbilo y el baile mismo. Al instante comprendió la base de la danza sufi de los derviches que giran. Su capacidad de girar sin marearse ni cansarse, ese estado de conciencia, se producía al renunciar al yo individual. La experiencia cumbre que el hombre había experimentado en la pista de baile se transfirió a otras áreas de su vida previamente bloqueadas. Donde habían limitaciones, ahora se producía una rápida expansión. Estos cambios se hicieron evidentes para sus amigos y familiares, cuya respuesta positiva aumentó su autoestima y su deseo de seguir soltando los sentimientos y pensamientos negativos que habían bloqueado la experiencia del júbilo en su vida. He comentado esta experiencia en detalle por varias razones. Ilustra la escala de conciencia que hemos presentado en un capítulo anterior. Durante 50 años, este hombre había estado en el extremo inferior de la escala en esta área de su vida, debido a la creencia no puedo. La inhibición había asfixiado su autoestima al dar lugar a la evitación. Durante años evitó las fiestas sociales en las que había baile. Su inhibición lo enfadaba consigo mismo y se enojaba cuando alguien trataba de hacerlo bailar. En cuestión de minutos, experimentó cada una de las emociones de la escala y recorrió el camino hasta la cima. En ese momento emergió una conciencia espiritual de un orden muy elevado. Con la conciencia superior llegaron la comprensión y la liberación de las capacidades psíquicas, comunicación telepática, sincronía y recuerdo de vidas pasadas. Consecuentemente, en su vida se produjo un cambio de conducta y su empuje eliminó una serie interminable de bloqueos y limitaciones. La respuesta social fue positiva y esta retroalimentación positiva reforzó aún más su motivación. El crecimiento emocional de quienes utilizan el mecanismo de la entrega guarda relación con la coherencia con la que renuncian a sus sentimientos negativos, sin importar la edad. Los adolescentes y las personas de 80 años obtienen los mismos beneficios. Los sentimientos reprimidos y suprimidos requieren una contraenergía para mantenerlos sumergidos. Se necesita energía para mantener controlado lo que sentimos. A medida que entregamos estos sentimientos, la energía antes invertida en retener la negatividad se libera para usos constructivos. Como consecuencia del dejar ir, se incrementa la energía disponible para la creatividad, el crecimiento, el trabajo y las relaciones interpersonales. Aumentan la calidad y el disfrute de estas actividades. La mayoría de las personas están demasiado agotadas para dotar sus experiencias de una cualidad elevada, a menos que hayan resuelto los programas negativos. Estoy súper de acuerdo. Además que me ha pasado hace unos días que la vida como que me ha dado una torta, una sacudida de estas de que te obligan a parar y que te desmorona, te desconstruye todo lo que te has contado, todo lo que te has construido, ¿no?
te desmonta el chiringuito, básicamente. Tú estás pensando que estás construyendo y asegurándote algo, ya sea un trabajo, una relación, lo que sea, y luego llega la vida y te hace ¡bum! Y, y te fuerza a parar y te fuerza a mirar las cosas con honestidad y te hace dar cuenta que eso que estabas intentando construir y que te estabas contando, que estabas construyendo desde la elección, desde un lugar seguro y todo esto, eh, pues tenía mucha incoherencia y había mucho autoengaño en todo ello. Y cuando la vida te da una de esas tortas, que en el fondo, si lo sabes ver, es un regalo, no te queda otra que serte honesto y entonces empiezas a darte cuenta de toda la incoherencia que estás sosteniendo en las diferentes áreas de tu vida, de todo el miedo, de toda la ansiedad y desde dónde estás haciendo las cosas y todo se derrumba. Y eso, bueno, pues puede generar miedo, ansiedad, porque de repente estás como desconcertada. Pero cuando lo aceptas, cuando sueltas el autoengaño, cuando dejas de mm, distorsionar la realidad y simplemente te rindes a ver las cosas tal y como son, madre mía, es una libertad. Y es que es justo lo que dice aquí. Se necesita energía para retener la negatividad, se necesita energía para mantener las incoherencias que mantenemos, las mentiras que nos contamos, se necesita energía para mantener todo eso fuera de la conciencia. Y cuando dejas de hacerlo, vuelves a tener mucha más energía disponible. Sí, es verdad, estoy muy de acuerdo y esto lo he experimentado, la verdad. Ahora lo estoy experimentando muy de cerca por este proceso en el que estoy, pero lo he experimentado en diferentes momentos de nuestra vida. O sea, nos empeñamos en que queremos, en que la mente quiere X, que ni lo habremos elegido nosotros, porque nos lo habrá dicho nuestro entorno, la sociedad, lo que nos dijeran en nuestra infancia, pero es como que la mente quiere X y hacemos todo lo posible por conseguirlo, independientemente de cómo nos sintamos, independientemente de si el cuerpo lo quiere o no lo quiere, y luego hacemos todo lo imposible para decirnos qué es lo que queremos, para no escuchar al cuerpo y para ir bloqueando todo lo que va saliendo a la superficie por la incoherencia que estamos manteniendo. Es que es mucha energía. Es verdad que es mucha energía. Y es energía que no tenemos disponible para otras cosas, para la creatividad o para poder sostener emociones a la hora de dejar ir. Así que nada, lo vamos a dejar aquí por hoy, ¿vale? Espero que os esté gustando. A ver si mañana saco otro ratito porque estoy echando de menos leer y compartir y me apetece mucho. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, lo que sea. Gracias.